Hola, ¿cómo están? A continuación les vamos a dar a conocer una metodología de investigación denominada estudio de caso. El trabajo lo hemos realizado con mi compañera Carolina Lucuara Vargas. y quien les habla, Camilo Bastida Cerón. Muy bien. Aquí encontramos que para definir mejor qué es estudio de caso, nos vamos a enfocar simplemente en qué es un caso. Un caso es una unidad o entidad sistemática, sistémica, identificada en sus límites y características y ubicada en relación a su contexto. Nos lo dice Elger 2009 y Stein 2006. ¿Y qué es el principal objeto o sujeto de estudio? Bell 2010. En otras palabras, el caso es la unidad de análisis, es decir, nuestro objeto de estudio, sobre con quién y quiénes vamos a realizar la investigación. Entendiendo esto, ya nos enfocamos más sobre qué es exactamente estudio de caso. Aquí encontramos varios conceptos. Uno de ellos nos dice que el método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos solo se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios. Nos lo dice nuestro autor Robert Jim, 1989. Aquí podemos definir que el estudio de caso es una herramienta, además de valiosa, muy detallada y exhaustiva, que analiza a profundidad nuestra unidad de análisis, o sea, nuestro objeto de estudio. También encontramos otros conceptos, el cual nos dice que puede ser un análisis profundo de un caso y su contexto, con fines de entender su evolución o desarrollo e ilustrar una teoría. Creswell et al. Es quien nos dice este concepto, 2007. Por acá encontramos otro, el cual nos dice que es una aproximación investigativa en la cual una o cuantas instancias o unidades de un fenómeno son estudiadas en profundidad. Plater 2008. Podemos definir que un estudio de caso es cuando nos enfocamos y utilizamos una unidad o varias unidades de análisis para realizar un examen o investigación, como lo dije anteriormente, de manera exhaustiva y detallada. Nuestro estudio de caso o nuestros casos pueden ser uno o varios, desde una persona a un grupo de personas, comunidades, sistemas educativos, organizaciones, entre otros. Muy bien. Y aquí encontramos muy detalladamente dónde inicia y dónde se origina nuestro método investigativo, el estudio de caso. Aquí encontramos que en 1870 Christopher Columbus, un profesor de la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran estos casos en lugar de que leyeran libros de texto. Y hacia 1914, el caso se formaliza como método de enseñanza en el programa de Derecho, bajo el término Case System. También, en 1935, posteriormente, ya en este año, el método cristaliza su estructura definitiva y se extiende como metodología docente a otros campos, es decir, se perfecciona. Ya luego, la Escuela de Negocios de Harvard adopta este método de casos a partir del año de 1920 y la Escuela de Medicina de la misma universidad empezó a utilizar casos hacia el año de 1985. Los casos típicamente describían historias de pacientes individuales. Podemos definir aquí que nuestra metodología o el estudio de caso inició, pero no como método investigativo, sino más bien como un método educativo, método de enseñanza, pero ya posteriormente se perfecciona y lo adoptan como método investigativo. Y aquí nuestro autor, nuevamente Robert Jim, 2010, nos menciona unos tipos de estudios de caso. Aquí encontramos el estudio de caso de tipo único, que se centra en un solo caso, justificando las causas del estudio de carácter crítico y único.
dada la peculiaridad del sujeto y objeto de estudio, que hace que el estudio sea irrepetible y su carácter revelador, pues permite mostrar a la comunidad científica un estudio que no hubiera sido posible conocer de otra forma, es decir, elegimos una sola unidad de análisis, un solo objeto de estudio para realizar nuestra investigación y demostrar así que la podemos desarrollar única y exclusivamente por este método investigativo. También está otro tipo denominado múltiple. Contrario al anterior, aquí ya no utilizamos una sola unidad de análisis, no utilizamos un solo caso, sino varios para realizar nuestros estudios, nuestra investigación. También está el exploratorio, en donde aquí definimos unas hipótesis sobre un objeto de estudio, sobre un caso, para posteriormente ser estudiadas, pero ser estudiadas exclusivamente sobre y con este mismo método de estudio, el estudio de caso. Y el descriptivo, donde aquí debemos desarrollar o realizar una evaluación exhaustiva, una investigación exhaustiva, detallando aquí qué conceptos, variables y componentes vamos a realizar y sobre quiénes se recolectarán los datos. Puede ser personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, entre otros. Y también encontramos el explicativo, donde nos menciona que podemos presentar datos incluidos en relaciones causales, o sea, relaciones de causa y efecto. Y también encontramos nuestro autor que menciona otros o los diferencia de manera intrínseca, instrumental y colectiva. El estudio de caso intrínseco es aquel que puede constituirse a partir del interés en el caso y se emprende porque en sí mismo representa un interés. Es decir, el investigador elige o centra su interés en un solo caso para realizar su investigación. Y también el instrumental. A diferencia de este, el interés se centra en un problema conceptual o empírico más amplio. El caso pueda iluminar. El caso tiene un interés secundario, desempeña un papel de apoyo, aportando a la comprensión de algún problema. Su elección se debe a la expectativa por avanzar en el entendimiento de otros intereses. Dicho en otras palabras, aquí nuestro caso no es el tema principal de investigación, simplemente es un instrumento para llegar a otros conocimientos más profundos. No es nuestro tema principal, nuestro caso elegido, sino que es un instrumento para ir más a fondo. Y encontramos el colectivo, que es muy parecido o similar al múltiple, donde escogemos varios métodos o varios casos para realizar nuestra posible investigación. El estudio de caso es un método de investigación que habitualmente se usa en las ciencias de la salud y sociales. Generalmente es usado en ambientes que tienen que ver con la salud mental. Y dependiendo del campo de investigación en que se lleva a cabo, el estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones. Por ejemplo, desde la psicología, el estudio de casos suele estar relacionado con la investigación de las enfermedades, los trastornos o alteraciones mentales a través del estudio de las personas que las padecen. Y también desde la educación, el estudio de caso puede enfocar su atención en los sistemas educativos. En cuanto al marco epistemológico que soporta el estudio de caso, encontramos que existen diferentes criterios epistemológicos para entender al estudio de caso. STATE 2007 nos dice que hay estudios de caso explicativos, entendidos en la lógica de causa y efectos, y otros en la modalidad comprensiva que se orienta hacia una explicación analógica de la realidad. De la misma manera, Díaz y colaboradores en el 2011 publicaron una guía para la elaboración de estudios de caso, donde refieren que el fundamento epistemológico del estudio de caso
tiene un principio que puede ser comprensivo explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico, ya que se tiene por objeto el estudio de los fenómenos en los que intervienen las personas actuando en grupos organizados, comunidades, que refleja los diferentes caminos para la obtención de los datos y que tiene gran relevancia sobre toda la forma en que los datos se utilizan para investigar cuestiones de interés para el desarrollo a partir de situaciones particulares. Por otra parte, Perry en 1998 argumenta que el método de estudio de caso como estrategia de investigación opera dentro del paradigma del realismo, pues el estudio de caso enfatiza no solo en la construcción de teorías, sino que también incorpora las teorías existentes, lo cual revela una mezcla de la inducción con la deducción, que son características propias del estudio de caso contemporáneo. En cuanto a las estrategias de recolección y análisis de información, algunos autores afirman que es posible utilizar estrategias tanto cuantitativas como cualitativas. Los tres métodos comúnmente adoptados en el estudio de casos son la entrevista, la observación y el análisis de documentos. La entrevista se dice que a través de ella puede llegar al núcleo de los temas del caso con mayor rapidez y profundidad, sondear las motivaciones, hacer preguntas de seguimiento y sobre todo facilitar que las personas cuenten sus historias. Para lograr un enfoque interactivo y receptivo y establecer una relación de comunicación en la entrevista, algunos autores utilizan los denominados rompehielos, en los que se habla de un tema diferente al de la investigación al inicio de esta, para, según ellos, conseguir que el entrevistado se relaje. Por otro lado, autores como Denis en 1978 prefieren establecer en la entrevista directamente la relación de comunicación sobre el objetivo del estudio mediante una breve explicación de la investigación. Es importante también escuchar de forma activa. Para autores como Rubin en 1995, dicen que es una destreza que requiere paciencia y seriedad y que en la mayoría de los casos se debe aprender. Uno de los mayores retos para el entrevistador es saber cuándo escuchar y cuándo preguntar. La observación, por su parte, es una técnica de recolección de datos cuyo propósito está en explorar, describir y comprender procesos, interrelaciones entre personas o situaciones o circunstancias y eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. Esta puede ser directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, individual o de equipo. Respecto al análisis de documentos, se encuentra que es una técnica de investigación cuya función es identificar la información más relevante para la investigación. Las fuentes de información documental pueden ser un escrito, testimonio gráfico, visual y auditivo que proporciona datos sobre el tema que se investiga. En el ámbito educativo, se están presentando cambios en la política educativa que inciden directamente a la gestión y a los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. También procesos tecnológicos que exigen cambios en el hacer educativo, en las características de los agentes del proceso y en la estructura de contenidos y estrategias a desarrollar. El estudio de casos, según algunos autores, responde a este momento particular como herramienta metodológica que se adapta al quehacer cotidiano, así como al proceso de gestión del conocimiento. Hernández en el 2004 manifiesta que el interés por el cambio de los métodos cuantitativos a los métodos cualitativos busca modelos de interpretación de los diferentes procesos que se dan en el aula de clase y contribuyen a una mejor comprensión de la interacción entre el profesorado, el alumnado y el conocimiento. Cohen, Mannion y Morrison en el 2007 dicen que el estudio de caso puede comprender situaciones que no siempre son susceptibles de análisis numérico. Los contextos son únicos y dinámicos. Por tanto, el estudio de caso investiga las complejas interacciones y la evolución de los acontecimientos, las relaciones humanas y otros factores que se presentan en el caso. Es así como la utilidad de este nuevo diseño, que significa o puede significar una ruptura con los diseños tradicionales de grupo,
parece dar inicio en términos educativos en los campos del diagnóstico de dificultades de aprendizaje, en la orientación escolar, en el training groups, también conocido como grupo de capacitación en relaciones humanas o grupo de encuentro, el cual es una forma de capacitación grupal donde los participantes, generalmente entre 8 y 15 personas, aprenden sobre sí mismos y sobre grupos pequeños a través de su interacción entre sí. Utilizan la retroalimentación, la resolución de problemas y el juego de roles para obtener conocimientos sobre sí mismos, los demás y los grupos. Es así como en todo el amplio campo de la investigación experimental, aún es mucho el camino por recorrer y los retos a los que se enfrenta esta herramienta de investigación. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Les compartimos los enlaces donde pueden documentarse y profundizar en la temática de estudio de caso. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.